El sol ya iba cayendo cuando Ramoncito llegó del monte con el venado al hombro. Se le veía cansado. La camisa, pegada al cuerpo del sudor, y los brazos, llenos de rasguños de las ramas. Lo dejó caer junto al tronco que usábamos para desatar, levantando un poco de polvo. Buen animal, le dije, mientras sacaba mi cuchillo más filoso. Al fin tuvimos suerte después de tantos días. El chamaco se sentó en el banco de madera que tengo bajo el mezquite y agarró la jícara de pozol que le había dejado preparada. Se tomó un trago largo, dejando un bigote blanco que luego se limpió con la mano. «Abuelo», me dijo con esa voz que ya le estaba cambiando, «cuénteme un cuento como los de antes». Empecé a trabajar en el venado, separando el cuero con movimientos que han salido solos después de tantos años. Pero esta vez no me salió ninguna de esas historias de espantos que tanto le gustaban. «Mira, mijo», le contesté después de un rato, «esta historia no es como las otras. No trae fantasmas ni brujas. Es más bien de cosas que pasan y que duelen recordar». El muchacho puso cara de intriga. Se acomodó mejor en el banco, apoyando los codos en las rodillas. «¿De qué se trata entonces?», preguntó. «Es algo que pasó en San Juan hace muchos años. Algo que la gente prefiere olvidar, pero que el monte todavía recuerda». Hice una pausa para limpiar el cuchillo en mi pantalón. Es la historia de Berito, la chamaca que todos llamaban la perra. El muchacho se quedó callado un momento, mirando al suelo. Luego levantó la vista. «Cuénteme, abuelo». Y así empecé. Berito apareció un día en la iglesia, envuelta en un trapo sucio. El padre Anselmo, que en paz descanse, la recogió, pero pronto la dejó al cuidado de una señora que limpiaba la sacristía. La vieja apenas le daba de comer, y la niña se escapaba a la calle donde los perros la recibían mejor que la gente. La gente del pueblo la veía correr en 4 patas, comer de la misma escudilla que los animales, hasta ladrar cuando alguien se acercaba. Al principio se reían, pero luego empezaron a tratarla mal. «Está loca», decían, «no es normal». Y así fue como quedó sin nombre, solo la perra para todos. Lo peor, Ramoncito, es que nadie hizo nada por ayudarla. Ni el padre, ni las autoridades, ni los vecinos. Todos la dejaron pudrirse en su miseria, como si no fuera más que otro animal callejero. El muchacho tenía la cara seria. «¿Y qué pasó con ella, abuelo?». Esa era la parte difícil. Respiré hondo antes de contestar. «Eso es lo que el pueblo quiere olvidar, mi hijo. Pero es justo lo que necesitas escuchar». Berito se hizo grande entre los perros, Ramoncito. Para cuando cumplió los 15, ya ni siquiera dormía en el pueblo. Se había armado un jacalito de lámina y cartón, allá donde terminaban las últimas casas y empezaba el monte. Los 7 perros que la seguían a todas partes eran su única familia. Dormían apilados para darse calor en las noches frías, comían de la misma olla y hasta se ponían bravos cuando alguien se le acercaba mucho. Esa muchacha vivía como podía. Robaba gallinas cuando tenía hambre, bebía agua de los charcos y hasta aprendió a cazar conejos con sus propias manos. La gente del pueblo la veía pasar a veces, siempre rodeada de sus animales. Los niños le tiraban piedras, las mujeres se santiguaban cuando la veían, y los hombres, bueno, los hombres hacían como que no existía. Hasta que una noche de abril del año 86, todo cambió. Esa noche hacía un calor de los 1000 demonios. Yo estaba en mi jacal, tratando de dormir, cuando escuché los primeros ladridos. No eran ladridos normales, mijo.
Eran esos aullidos que hacen los perros cuando saben que viene la muerte. Me levanté de un salto, pero cuando llegué a su choza, ya era demasiado tarde. Los hermanos Rojas, el Chema, el Lalo y su primo el Chuy estaban más borrachos de lo normal. Traían machetes en una mano y botellas en la otra. Habían matado a 3 de los perros ya. Los otros 4 estaban acorralados, enseñando los dientes, pero con el lomo encorvado de miedo. Verito estaba tirada en el suelo, con la blusa rota y la cara llena de sangre. El Chema la tenía agarrada del pelo, mientras el Lalo la amarraba las manos con un mecate. Cuando vi lo que estaban haciendo, me les abalancé como un toro encabronado, y el Chuy me apuntó con el machete. «Esto no es asunto tuyo, Cecilio». Pero a mí me valió. Le solté un madrazo que lo dejó viendo estrellas. El machete se le fue volando. El muy cabrón ni se lo esperaba. Ahí fue cuando los otros 2 se me vinieron encima. El Chema me rebanó el brazo con su machete. Mira, todavía traigo la cicatriz. Mientras el Lalo me agarró por detrás. Peleé como gato, mijo, pero ¿qué iba a hacer solo contra 3 hombres borrachos y cabrones? El Chuy se recuperó y me dio con la botella en la cabeza. Caí como costal de piedras, medio atontado, viendo todo como entre niebla. Lo que alcancé a ver antes de que me dejaran inconsciente fue a Verito forcejeando contra las ataduras, los ojos blancos de terror, mientras los perros restantes aullaban como almas en pena. Oí su grito cuando empezaron con ella. No era grito de gente, Ramoncito, era sonido de animal herido hasta el alma. Lo que hicieron después, no hay palabras decentes para contarlo. Se tornaron con ella, mientras los demás sostenían a los perros a machetazos. Cuando terminaron, el Chema le escupió encima y dijo eso que todavía me quema en los oídos. Pa' que aprenda a no ladrar tanto. Se fueron riendo, tambaleándose entre los arbustos, dejando atrás un silencio más pesado que una losa. Ramoncito tenía los ojos vidriosos, pero no interrumpió. Entré cuando ya no había peligro. Los 2 perros que quedaban vivos estaban lamiendo las heridas de Verito, que estaba tiesa como muerta, pero con los ojos abiertos, mirando al cielo sin verlo. La desaté yo mismo. Le di agua, le limpié lo que pude, pero cuando intenté llevarla conmigo, me mordió. No como persona, mijo, como lo haría una perra salvaje. Así que le dejé un costal para que se tapara y me fui a buscar ayuda. Para cuando volví con el padre Anselmo al amanecer, ya no estaba. Solo quedaba un charco de sangre, pelos de perro y el olor a muerte. Los 2 animales que sobrevivieron habían desaparecido con ella. Buscamos por todos lados, el monte, el río, hasta los terrenos baldíos, pero nada, como si la tierra se lo hubiera tragado. Pero sabes, no dudé en que haya muerto. Sus heridas eran heridas de muerte. Ramoncito finalmente habló, con la voz quebrada. ¿Y los Rojas? Ahí está lo peor, muchacho. Al día siguiente, el Chema y el Lalo estaban en su tienda como si nada. Cuando la gente preguntó por los gritos de la noche anterior, dijeron que solo habían matado unos perros rabiosos. El comisario, que era compadre del señor Rojas, no hizo ni una pregunta. Y el pueblo prefirió creerles. Después de todo, ¿quién iba a hacer un escándalo por una loca y sus perros? El muchacho se puso de pie de golpe, derramando el pozol frío en la tierra. Eso no puede quedar así. Yo solo meneé la cabeza. La justicia divina tarda, mijo, pero nunca falla. Y lo que pasó después, bueno, ahí te va. Pasaron casi 3 años desde aquella noche, Ramoncito,
El pueblo seguía su vida como si nada hubiera pasado. Los Rojas y el Chuy seguían dueños de su tienda, echando mentadas cuando se les daba la gana. El comisario seguía cobrando sus moches y tomando en la cantina, hasta que empezaron las cosas raras. Primero fueron los animales. Las gallinas de doña Chuyita desaparecieron una noche, no como cuando se las lleva el zorro mijo. No quedaron plumas, ni sangre, nada, solo los gallineros vacíos. Luego le pasó lo mismo a don Prisco con sus chivos. Los encontró con el pescuezo torcido y la lengua morada, como si algo los hubiera ahogado sin dejar rastro. Pero lo más raro fueron los perros. Los animales empezaron a huir hacia el monte por las noches. Se iban en manada, aullando como si el diablo los persiguiera. Y cuando volvían al amanecer, venían con el lomo erizado y los ojos inyectados de sangre. Don Pancho, el carnicero, tuvo que sacrificar a su perra brava porque ya no comía. Solo gruñía hacia la oscuridad y le babeaba la boca como rabiosa. Los hermanos Rojas fueron los primeros en recibir avisos. Una mañana, amanecieron con las paredes de su casa llenas de cagadas de perro, fresca todavía. Otra vez, les colgaron tripas de animal en la puerta de su tienda. El Chuy juró que alguien le había tirado piedras desde el monte, pero cuando fueron a revisar, no encontraron más que huellas de patas, demasiado grandes para ser del tamaño de un perro. Fue el Chema quien la vio primero. Dijo que andaba cortando leña cerca del arroyo, cuando algo se movió entre los árboles. Juró que era Verito, pero distinta, más alta, más flaca, con los mismos ojos, pero la boca llena de dientes puntiagudos. Lo que más le espantó fue que iba acompañada de 2 perros enormes, con el pelo erizado y los ojos brillando en la oscuridad. El muchacho tragó saliva. ¿Crees que era ella, abuelo? ¿Quién sabe, mijo? Pero lo que pasó después no lo inventó nadie. El comisario, el mismo que no hizo nada cuando le contamos lo de Verito, apareció muerto en la milpa de doña Virginia. La pobre vieja lo había ido a buscar porque algo estaba revolviendo su gallinero. Lo encontraron con la garganta abierta de oreja a oreja, como si algo lo hubiera mordido con fuerza. Pero no eran marcas de cuchillo, eran dientes. Lo peor fue lo que dijo la comadre Virginia cuando la encontraron, temblando como hoja en el suelo. Dijo que solo vio una sombra peluda saltar sobre el comisario y oyó un gruñido que no era de perro, ni de humano tampoco. Cuando llegaron los vecinos, solo encontraron al difunto comisario y un rastro de huellas que se perdía en el monte. El silencio se hizo pesado entre nosotros, hasta los grillos parecían haberse callado. Al otro día, el pueblo amaneció con las puertas cerradas. Nadie quería salir de noche. Los Rojas pusieron candados nuevos en su casa y el Chuy andaba con una escopeta cargada todo el día. Pero el miedo ya se les había metido hasta los huesos, Ramoncito, porque por primera vez en su vida sentían lo mismo que le hicieron sentir a Verito, que no hay escapatoria cuando la muerte viene por ti. ¿Y qué pasó después, abuelo? El siguiente en caer fue el viejo Rojas, el padre de esos cabrones. Dicen que salió a caballo al atardecer, como siempre hacía para revisar sus tierras. El animal regresó solo, con la silla manchada de sangre y los ojos enloquecidos. Lo encontraron al día siguiente colgado de un mezquite, como si algo lo hubiera arrastrado hasta ahí. La mitad de la cara le faltaba a Ramoncito, como si se lo hubieran comido a mordiscos. Lo que espantó a todos fueron las huellas en su cuerpo. No eran de animal ni de persona, algo intermedio, con garras largas
y dedos retorcidos. Y lo peor, el olor a perro rabioso que dejó en el lugar. Cuando el Chema encontró a su padre, se puso como animal herido. Reunió a sus compinches. Otros 4 brutos que siempre andaban con ellos se armaron hasta los dientes. Machetes, escopetas, hasta unas pistolas que tenían escondidas. Juraron que iban a cazar lo que fuera que andaba en el monte. Esa noche, todo el pueblo se encerró temprano. Nadie quería saber nada cuando el Chema y sus amigos pasaron borrachos y gritando por la calle principal, camino al monte. Se oyeron disparos como a medianoche, luego unos aullidos que helaban la sangre, y después, silencio. Fue don Prisco quien los encontró al amanecer. Dijo que parecían animalitos destazados por un puma hambriento, pero peor. Los cuerpos estaban esparcidos en un claro del monte, despedazados, con las tripas por fuera. El Chema todavía tenía los ojos, pero metidos dentro de su propia boca. Era lo único que encontraron de él, esa parte de la cabeza con los ojos adentro. Ramoncito respiró hondo. ¿Y el Lalo? Ese cabrón tuvo suerte. No había ido con ellos esa noche. Dicen que se había ido a otro pueblo por unos asuntos. Cuando regresó y vio lo que quedaba de su papá y su hermano, se meó encima del miedo. Quiso organizar otra cacería, pero ya nadie en el pueblo le hizo caso. Esa misma noche, cuando todo estaba callado, se escuchó una voz desde el cerro. No era humana del todo, pero tampoco animal. Gritó bien fuerte. ¿Quién me llamó perra primero? El eco se repitió por todo el pueblo. Hasta los perros se escondieron bajo las camas. El muchacho se estremeció. ¿Era ella?, preguntó. ¿Quién sabe, mijo? Pero al día siguiente, el Lalo salió como loco al monte con su escopeta. Lo encontraron al mediodía, tirado junto a lo que quedaba de los otros. Dicen que parecía un conejo desollado, con algunos trozos de carne pegada a los huesos. Lo único intacto era su cara. Conservaba una expresión de terror que nadie en el pueblo olvidará. Ramoncito miró hacia el monte, como si esperara ver algo entre los árboles. Después de eso, el pueblo entró en un silencio raro. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero todos sabían. Los Rojas ya no existían, su tienda quedó abandonada, y cuando pasaban por donde murieron, la gente se santiguaba y apuraba el paso. A mí no me conmovieron sus muertes, Ramoncito. Esos cabrones pensaban que eran los dueños de todo, que podían hacer lo que se les diera la gana. Pero el monte tiene sus propias leyes, y la justicia que trae no se parece a los de los hombres. El muchacho asintió lentamente. ¿Y Berito? ¿Quién la volvió a ver? Eso, mijo. Eso es lo que viene después. El Chuy fue el último mi hijo. Después de lo que le pasó a su familia, ese cabrón se volvió loco del miedo. Se encerró en su casa como rata en trampa. Puso 3 candados nuevos en la puerta. Clavó tablas en las ventanas y no salía ni para mear. Dormía con una escopeta cargada al lado y una botella de aguardiente en la otra mano. Pasaron semanas así. El pueblo entero sabía que era cuestión de tiempo. Los perros ya no entraban a su calle, como si supiera lo que iba a pasar. Hasta las moscas se alejaban de su casa. La noche que lo mataron fue de luna llena. Hacía un calor asfixiante, como cuando mataron a Berito. Primero fueron los aullidos, no de perro, sino de muchos, como si toda una jauría hubiera rodeado el pueblo. Empezaron los golpes en el techo de lámina. Algo pesado caminaba sobre su casa. El Chuy disparó al aire desde adentro, gritando como loco. «Váyanse al demonio, no me van a hacer nada».
pero los ruidos no pararon. Al rato se escucharon arañazos en la puerta, como si algo con garras largas quisiera entrar. No eran de animal normal, eran demasiado fuertes, demasiado seguidos. Los vecinos oyeron cuando rompieron la primera ventana. El Chuy gritó balbuceando rezos entre disparos. Luego, silencio. Un silencio peor que cualquier grito. Ramoncito tenía la respiración agitada. ¿Y nadie fue a ayudarlo?, preguntó. ¿Quién iba a ir, mijo? Todos sabían lo que había hecho. Además, esa noche, algo raro pasó en el pueblo. Las puertas se nos abrían, como si alguien las hubiera trabado por fuera. Hasta el padre Anselmo dijo que no pudo salir de la iglesia. Al amanecer, encontraron la casa del Chuy abierta de par en par. Las paredes por dentro parecían salpicadas con cubetas de sangre. Habían marcas de garras en los muebles, vidrios rotos y un rastro rojo que salía hasta la calle. El muchacho tragó saliva. ¿Lo encontraron? Lo único que quedó de él fue la cabeza, clavada en el poste de la plaza, y entre los dientes, una nota vieja, amarillenta, con una sola palabra escrita en sangre: perra. Ramoncito se santiguó instintivamente. El pueblo quemó esa nota al instante. Nadie quiso saber nada más. Borraron su nombre de los registros, como si nunca hubiera existido. Pero cada noche de luna llena, cuando el viento sopla desde el monte, algunos juran oír risas mezcladas con aullidos. ¿Y Berito?, preguntó Ramoncito con voz temblorosa. No le respondí enseguida. ¿Y Berito?, preguntó por segunda vez, la voz más baja que antes. Ahí es donde entra el viejo Damasco. Tú no lo conociste, pero ese viejo no era ningún loco como decía la gente. Vivía solo en la orilla del monte y le sabía cosas que los demás ni nos imaginábamos. Yo por eso le respetaba. E incluso, en algunas ocasiones hasta miedo le tenía, pues se le sabía la magia negra. 3 días después de lo del Chuy, me encontré al viejo Damasco en el camino a la milpa. Iba todo vestido de negro, con su bastón de mezquite y esos ojos que parecían ver hasta lo que uno pensaba. Cecilio, me dijo sin siquiera saludar. Esa mujer es Verónica, la que llamaban perra, pero ya no es humana ni animal. Le pregunté qué quería decir. El viejo se quedó mirando hacia el monte un buen rato antes de contestar. Le vendió su alma a los dueños de estos cerros, a los que cuidan los caminos viejos, y a cambio le dieron fuerza de bestia y astucia de gente para cobrar su deuda. El viejo me contó que no era la primera vez que pasaba. Hace muchos años, cuando él era joven, un muchacho del pueblo al lado sufrió algo parecido. Lo machetearon entre 5 hombres y cuando nadie hizo nada, desapareció en el monte. Meses después, empezaron a encontrar pedazos de los culpables colgados en los árboles. Y lo que más me espantó fue lo último que me dijo el viejo Damasco. Estos cerros tienen memoria, Cecilio, y cuando alguien hace un daño muy cabrón, a veces los guardianes prestan sus garras para ajustar cuentas. Pero cuidado, porque el que pide justicia también termina pagando un precio. El muchacho miró hacia el pueblo, donde ya casi todas las luces estaban apagadas. Entonces, Berito, quién sabe, mijo. El viejo Damasco murió al año siguiente y con eso llevó muchos secretos. Pero te digo una cosa, hay noches, especialmente cuando hay luna llena,
que los perros del pueblo se ponen a aullar todos al mismo tiempo. Y si prestas atención, entre los aullidos se oye algo que parece una risa de mujer. ¿Y la gente del pueblo nunca hablaron de esto? ¿Quién iba a hablar, muchacho? Los Rojas ya no existían. El Chuy era solo un mal recuerdo, y todos tenían miedo de que la justicia del monte se volteara hacia ellos por haber permitido lo de Berito. Me levanté y le puse una mano en el hombro. Pero esto no es un cuento para andar repitiendo. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. El muchacho asintió, pero supe que esta historia no la iba a olvidar fácil. Igual que yo, que todavía cada abril, cuando el calor empieza a apretar, me despierto en la noche creyendo oír aullidos a lo lejos.